La relación humanidad-divinidad ha pasado por procesos de armonía y tensión durante distintas épocas. Las transiciones que han mostrado van desde la destrucción de la humanidad hasta la salvación y restauración de la conexión divina con las sociedades a nivel general. Pero, ¿qué es lo que ha producido estos escenarios? La ira de Dios se ha desatado a partir de la desobediencia y contrariedad que un individuo o un pueblo entero puede producir en contra de las leyes establecidas por un ser divino. Automáticamente se vuelven los causantes de su propia catástrofe. La ley causa-efecto también se produce en los aspectos religiosos de cualquier sociedad. La rebelión y revelación de actos contrarios a los dictados por esta entidad omnipotente suelen tener impactos catastróficos para la especie humana, aunque sobra decir que existe una gran controversia cuando se trata de tocar temas teológicos, a razón que únicamente podemos especular alrededor del mismo, y nuestras perspectivas inmediatamente pueden repercutir de forma extraña en las personas de nuestro alrededor, al no congeniar con nuestras ideas. Ahora cuestionamos, ¿de dónde derivan las acciones que provocan el enojo de un ser omnipresente? ¿Quién o quiénes se encuentran detrás de los escenarios apocalípticos que ha vivido la humanidad? Soy Luis Delgadillo y llevo a tus oídos un tema que ha tenido un auge importante en distintas épocas de la historia, el cual también ha influido de manera directa en los inicios y desarrollo de la humanidad, a raíz que las propias decisiones que se manejaron en determinado momento por una entidad existente en el plano celestial tuvieron repercusiones en el plano mencionado, pero también en el plano terrenal. Este ser vio opacado su destino de ser de luz a un ser condenado a vagar por las tinieblas, al volverse la primera entidad que contrarió el mandato de Dios y decidió rebelarse en contra de sus principales creencias. Aunque hay muchas controversias con respecto a él, las cuales no podemos confirmar o desmentir debido a que es una perspectiva ideológica en la cual no podemos influir, y que una persona o un grupo de personas cree tener la verdad o la realidad de la misma. Para todos, nuestra respuesta será afirmativa, porque como se menciona, es una visión diferente para cada uno. Satanás, Lucifer, Diablo, o como tantos nombres se pueden dar para referirse a este ser maligno catalogado por la Iglesia Cristiana Católica, tiene un posicionamiento muy importante en la vida del ser humano. Llega a ser tan determinante que la misma humanidad tuvo que buscar veracidad en las escrituras para poder estudiar a lo que se enfrentaba a la religión como un enemigo natural. Conocer sus características físicas, sus cualidades espirituales y poderes sobrenaturales que tienden a perjudicar a las personas, pero también conocer a todos los entes que pueden rodear el círculo que maneja este ser desde su hábitat natural, el infierno. O bien, al menos, esa es la creencia que llega a darse. Nosotros podemos visualizarlo desde la perspectiva de la dualidad. Enlazamos las siguientes ideas para poder entender este concepto: el día y la noche, luz y oscuridad. En este particular caso, será el bien y el mal, aunque esto caerá en un ámbito subjetivo debido a que todos diferimos entre la idea de qué es bueno y qué es malo. Para algunos, ciertas acciones, situaciones o contextos tendrán este titular, y para otros será diferente. Ahora bien, como lo mencionábamos, para el ser humano se volvió sencillo poder articular la figura de un ente que tuviera todas las características que produciera la maldad en el mundo, debido a que era, como se menciona, una de las frases más populares: un mal necesario. Quizá el objetivo parezca sencillo al mencionar que únicamente se requería para poder culpabilizar a un ente del mal que se causa a través del planeta, y de las cuales el ser humano no quiere responsabilizarse.
pero la complejidad de este pensamiento recae en que el imaginario colectivo comenzó a generar más de una figura que fungiera como representante de la maldad. Para poder comprender esto, plantearemos el comienzo de la era de Lucifer hasta convertirse en Satanás y generaremos una clasificación general de aquello que se ha mencionado y construido a través de la demonología. Comenzaremos planteando quién es Lucifer. Antes de recibir el título del padre de la mentira, Satanás o Diablo, se debe analizar de forma precavida las historias o profecías en las que se llega a mencionar a Lucero o Luzbel. Esto para que podamos comprender cuál es su procedencia y la historia que tuvo que atravesar. En la Biblia no es mencionado de forma abierta o explícita, pero sí se hace la referencia de su caída del cielo y algunas de las funciones que llevaba a cabo para Dios. A partir de esas referencias, interpretaremos y trataremos de fundamentar las características de la figura antes de convertirse en la entidad maligna por excelencia. Se describe a Lucero como un querubín al servicio de Dios, aunque es bien sabido que en general se le considera un arcángel semejante a Gabriel o Miguel, pero en la referencia que hace Ezequiel en su pasaje se dirige a él como un querubín protector, hijo de Dios y un modelo perfecto colmado de sabiduría y belleza, vestido con las piedras más preciosas de todo el Edén. Se le menciona como una figura con una perfección innata, y como lo hemos mencionado, con una jerarquía angelical por encima de aquellos que se nombran como los más fuertes. Aunque también en dicho pasaje informan que prontamente se encontró pecado y maldad que pronto hurgarían el destino para el que estaba hecho. Ciertamente no podemos afirmar o desmentir esta teoría que se ha planteado sobre ser un querubín, pero sí es correcto mencionar que estaba en un escalón más alto que los ángeles y los arcángeles que se encontraban en el Edén. Aquí hacemos una pausa para analizar lo que se ha dicho como características físicas y espirituales que poseía Lucero. En primera instancia, se le nombra como un ser con una perfección inigualable. La segunda, que fue nombrado como un protector. Y tercero, que fue puesto y posteriormente expulsado del Monte Santo, con ese título adicionando también que era un portador de luz y que tenía la gran habilidad de debilitar naciones, lo cual denotaba la gran importancia que tenía para Dios. Aunque claro, también ya se puede percibir cuáles eran los factores principales que mantendría posterior a su caída. La gobernanza e iluminación fueron los grandes atributos que poseía. Ahora echemos un vistazo a la perspectiva histórica. Mencionamos esto porque tuvo que haber un lugar al cual Lucero gobernó y por lo menos una nación a la cual debilitó, según se plasma en las ideas anteriores. Nos basaremos en la prehistoria, donde la geología y la arqueología han anticipado tener indicios a través de excavaciones de lo que serían restos fósiles que fueron exterminados por una gran hecatombe de agua, la cual se dio en un tiempo considerable anterior a la creación del hombre. Pero, ¿por qué nos enfocamos en este fragmento? O bien, ¿cuál es su importancia para comprobar la veracidad sobre la historia de Lucero? Tomaremos como inicio los fósiles que fueron encontrados y que son la evidencia completa que hubo una generación antecesora al hombre. Esta generación fue delegada hacia Lucero para gobernar, debido a que él no podría dirigir en el cielo, únicamente por el hecho de que Dios era quien lo hacía. Continuando con la evidencia, se maneja la información que Lucero debilitaba a las naciones. Entonces, es claro que estaba a cargo de alguna civilización de gigantes o criaturas desconocidas. Ahora bien, ¿cómo pasó un querubín protector a un desterrado por Dios? Bien, hay muchas teorías con respecto a esto. Tratando de analizar las acciones, quizá Lucero conocía de forma previa el plan de Dios
de crear un ser aún más amado que él mismo, lo cual causó malestar, envidia y soberbia. O bien, tuvo la impresión que al gobernar la tierra también podría ser merecedor de algo más grande, y la ambición por convertirse en el gobernante del cielo lo llevó a tomar la decisión de la rebelión. Asumimos ante esta perspectiva que Dios tenía preparado quitar a Lucero de la tierra para dar paso a un ser que no necesitaría de luz angelical o celestial para poder existir o sobrevivir. Quizá fue la primera moción para quitar a Lucero del poder. Aunque la razón no es clara, podríamos encontrar parte de una respuesta en la primera mención que se hace a la caída de Lucero, esto a través de la profecía de Isaías, donde exponía el futuro del rey de Babilonia comparado con el desenlace que le deparaba al querubín protector. Eras perfecto en tus días desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Sabemos que los ángeles, arcángeles y querubines son de libre albedrío, una característica que se mantiene en las creaciones de Dios. Entonces, fungen únicamente como voluntarios y pueden retirarse en cualquier momento. Pero las acciones van a forjar su destino, tal como sucedió con Lucero, quien en algún momento decidió elevarse y alcanzar un poder superior al de Dios, junto con algunos otros ángeles que estaban a su cargo. Es aquí donde Lucero comienza su transición hacia Satanás, nombrado de esta forma por el significado que conlleva su nombre. Hijo del mal, perverso, rebelde. Su determinación era subir al cielo y comenzar a gobernar. Para Dios, en este punto, Satanás no era de su preocupación. Simplemente se encargó de delegar al arcángel Miguel para encararse con Lucifer en un punto medio entre la tierra y las estrellas. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Finalmente, en la terrible batalla, Miguel lanzó al espacio a Satanás, y a raíz de esta situación se produjo la primera gran hecatombe que terminó con la era preedénica y acabó con toda la generación que era gobernada por Lucero. Posteriormente la tierra se llenó de un vacío, caos y tinieblas interminables a raíz de la caída del ser perfecto, portador de luz, y su iluminación fue removida de la faz de la tierra. La perfección del planeta como su perfección se esfumaron como producto de su caída. Así, podemos reafirmar lo mencionado anteriormente por los arqueólogos y geólogos que determinaron que dos grandes masas de arena, una más antigua que otra, y aunque no podemos confirmar del todo, parecería que estas evidencias podrían establecer que la historia de la caída de Lucero y luego el diluvio en la época de Noé fueron ciertas en el contexto histórico. Es un dato sumamente interesante tomando en cuenta que la ciencia y la religión en muchos aspectos no se encuentran de acuerdo, pero esta clase de situaciones hacen surgir aún más preguntas. A partir de este momento, debemos comenzar a realizar una clasificación para poder diferenciar tres tipos de seres que están enlazados con la maldad. Satanás, junto con aquellos ángeles caídos, fueron enviados al lugar de oscuridad más profundo que lleva por nombre Seol. Y Dios comenzó con la reconstrucción del planeta y la creación del ser a su imagen y semejanza. Con esta situación, Satanás llevó su nueva fase de rebelación contra Dios. Si no pudo lograr gobernar el cielo y fue desterrado para dar paso a una creación nueva,
ahora sería el tiempo para poder corromper a la obra perfecta de Dios. De esta forma fue cuando decidió acercarse al jardín del Edén, para disuadir al hombre para que tomara la misma decisión que Luzbel tomó tiempo atrás. Así que personalizado, se apareció como una serpiente hermosa e incitó a la humanidad a pecar. Esto para poder obtener la gran sabiduría y tener la intención de ser más que Dios, tal cual en algún momento Satanás lo deseó. Y fue así como la humanidad también se corrompió, pero fue perdonada por Dios, lo cual desató el poder del príncipe de las tinieblas. La gobernabilidad de los ángeles caídos y los demonios recae directamente en Satanás, quien funge como el eje principal en la jerarquización de la demonología. El hecho de cambiar sus decisiones espirituales no conlleva a que deje sus características principales como querubín, que era uno de los rangos más altos a través de los ángeles. Ahora debemos determinar la diferencia entre los ángeles caídos y los demonios. Para eso tendremos que especificar las características que determinan a cada entidad. Primero, indicaremos lo que conlleva un ángel caído y su historia debido a que estarían ubicados en la siguiente escala de jerarquización después de Lucifer. Los ángeles que participaron en la rebelión junto con Satanás fueron juzgados de formas diferentes debido a sus crímenes que cometieron en la tierra. Debido a que estos ángeles no guardaron su dignidad como entes celestiales y se atrevieron a personificarse ante las hijas del hombre, descendientes del Adán caído. Estas fueron perpetradas por los hijos de Dios y concibieron entre ambos a gigantes, lo que produjo una seria violación a la naturaleza otorgada por Dios. Los ángeles tuvieron el libre albedrío de abandonar sus propias casas, hogar que es su espiritualidad sin un cuerpo físico y asexual. Entonces, llegamos al análisis en una de las características más importantes. Únicamente fungen como entes espirituales, pero tienen la habilidad de personificar un cuerpo humano, no de poseerlo. O al menos, en las escrituras, ningún ángel que haya venido por obra de Dios habría tomado el cuerpo de un ser humano, sino que únicamente tomó la forma y personificó a un sujeto. Los ángeles pueden estar exentos de que el espacio-tiempo no les afecte, o bien pueden manejarlos de una forma muy distinta. Por su naturaleza divina, estamos conscientes que son en todos los ámbitos completamente superiores a los seres humanos. También tenemos que mencionar que a raíz que tienen cierta influencia sobre la materia aquellos mensajeros, pueden tomar la forma de un hombre por determinado tiempo cuando asisten a la Tierra. Y sucede que cuando realizan esto, se dotan de una atracción y belleza que para los humanos es irresistible, e inmediatamente se enamoran de ellos. Tal vez como sucedió en el relato de Génesis, cuando dos de ellos se aparecieron en Sodoma y Gomorra. Tenemos que aclarar en este punto la síntesis de lo que conlleva sobre dos tipos de ángeles caídos: aquellos que junto con Lucifer se rebelaron contra Dios y se encuentran sueltos al servicio de Lucifer; otros que permanecen encadenados en la oscuridad profunda dentro de jaulas esperando el juicio final. Es interesante pensar que a pesar de las situaciones que arraigan ambos delitos cometidos por los ángeles, algunos puedan permanecer en libertad y otros en completa austeridad. Si lo pensamos desde un punto de vista diferente, los pecados contranaturales tendrían que ser neutralizados de alguna forma para poder evitar que nuevamente los ángeles cayeran en la tentación de mezclarse con las hijas de los humanos, mientras que los ángeles rebeldes al servicio de Satanás pueden ser neutralizados incluso si estos vagan de forma libre a través del espacio. Dentro de la jerarquía que estamos proponiendo ahora, debemos mencionar a los demonios. Aunque su origen es una de las incógnitas más grandes en la teología, se puede intuir que los demonios fueron aquella civilización sobre los que Lucero gobernaba antes de la era del hombre. Sus espíritus de alguna forma trascendieron
y quedaron inundados después de la hecatombe producida por la caída de Lucifer, y esto se explicará más adelante. Bien, en este momento debemos recalcar que la idea que se tiene que los demonios y los ángeles caídos no son lo mismo. Esta idea es equivocada. Ya explicamos la principal característica de los ángeles. Ahora nos adentraremos a las características de estas entidades malignas. Los demonios no pueden personificarse como lo hacen los ángeles, sino que deben tomar posesión de un cuerpo para poder actuar. Es necesario para ellos realizar este tipo de actos, debido a que si no lo hacen, se sienten intranquilos. Lo que se busca al tomar posesión de un cuerpo es la violencia de distinta forma, tanto de forma física como psicológica. Se menciona que los demonios encuentran algún tipo de tranquilidad. La primera la pueden tomar a través del cuerpo humano mediante la posesión. La otra es que su morada puede hallarse en cuerpos de agua. Este es el elemento primordial para su reposo. Ahora que conocemos las características y poderes que poseen los ángeles caídos y los demonios, nos enfocaremos en la geografía occidental para comprender la gran importancia que conllevó en la historia dentro de los siglos XVI y XVII, algo que quizá difícilmente se vuelva a vivir. ¿Por qué fue tan relevante la demonología? Debido al contexto que vivió la sociedad, producto de las catástrofes de salud, demográficas y hambruna que azotaron a las ciudades de Europa, todo esto se volvió una gran carga en todas las esferas de la sociedad. Es aquí donde los demonios comenzaron a tomar fuerzas en el imaginario colectivo. Posteriormente, como influencia directa en la vida de las personas, se vivía un panorama de incertidumbre y locura en las diferentes instituciones sociales. Aquí es donde incluso ya se empieza a retratar la figura del demonio a través de pinturas y esculturas. Hay dos modelos que se deben seguir en esta instancia. La primera, la cercanía e influencia que tenía Satanás sobre las acciones de los seres humanos. La otra, sobre las acciones que perjudicaban de forma directa sobre la sociedad, aunque siempre estaba sumiso bajo el poder y autoridad de Dios. A partir de aquí es donde comienza la instauración de leyes dictadas para tener el control y obediencia de los entes sociales. Para esta función debieron comenzar a escribir los primeros textos que recopilaban las características y poderío de Lucifer y los demonios que controlaba. La fantasía comenzaba a rodear los escritos para impulsar el miedo dentro de la sociedad occidental. Fue en esta época donde se empezaron a dividir las funciones de Dios y Satanás. Del primero, únicamente se tomaba en cuenta la benevolencia con la que actuaba por amor a su creación más preciada, eximiéndolo completamente de los castigos y malestar hacia la sociedad. Ahora, todo esto pasaba a ser personificado por la figura malévola de Lucifer, quien corrompía y efectuaba la maldad y sufrimiento para la sociedad, aunque debemos mencionar que había diversas ideas sobre quién era verdaderamente Satanás. Incluso en algún momento el autor Lactancia pensaba que era el hermano menor de Cristo. Quizá él se guiaba por la dualidad que proponíamos al principio del video. Pero existía un punto importante. Si Lucifer era el causante de tanto infortunio y Dios tenía el poder de pararlo, ¿por qué razón no lo hacía? Una respuesta rápida a este apartado es que el mal es necesario dentro de los ámbitos sociales. Esto para poder proporcionar raciocinio y que el individuo pudiera diferenciar entre las acciones correctas e incorrectas para no cometer delitos o pecados. Esta última idea propuesta por el santo Agustín. Tras esta idea agustiniana, comenzó a forjarse un nuevo panorama diabólico que venía desde dentro de los conventos. Los monjes comenzaban a tener alucinaciones y supersticiones después de que el diablo ejerciera acción sobre ellos. Así que de una u otra forma, la presencia eterna del diablo salió precisamente de los aposentos de un monasterio. Incluso describían al diablo con una forma interesante, y todas estas imágenes fueron transmitidas y expandidas de forma impresionante hacia toda Europa.
que en cierto momento creyeron que el reino guiado por Satanás estaría iniciando, y era necesario comenzar a recopilar manuales para poder enfrentar al mal encarnado en la tierra a través de la magia y sugestión que ejercían las personas en ese momento, como lo eran las brujas o los que impulsaban la práctica de la nigromancia. Cualquier invocación medianamente extraña o extraordinaria era considerada diabólica. Los protestantes como Martín Lutero empezaron a exponer sus puntos de vista, interesándose por demás por clasificar qué tipo de figura dentro de la iglesia tradicional y bajo la teoría luterana fungía como representante de Lucifer bajo el título del anticristo, que como se sabe es un falso líder o falso profeta que se ha prometido llegará en algún punto para desatar el apocalipsis. La idea que propagó Lutero fue que el Papa era este falso profeta, por lo cual comenzó a rechazar algunas ideas como las confesiones a solas con representantes de la iglesia y exorcismos. La iglesia luterana indicó que todo tipo de acciones llevadas a cabo por el ser humano podrían ser derivadas de la tentación de los demonios, incluso que se podría encarnar en figuras celestiales o generar una actuación como el mismísimo Dios. Pero, así como se afirmaba el uso de la magia, también comenzaron los detractores, quienes se disponían a cuestionar si realmente el hombre podía disponer de esta energía para beneficio propio. Otros se encargaron de congregar conocimientos y sorpresas ante los demás autores y sociedad en general. Un ejemplo claro es Martín del Río, que estaba dotado de un conocimiento nato que motivó a la Inquisición española en creer y mantener una posición de cuidado ante estos temas relacionados con la hechicería diabólica, que brotaban cada vez más en la época, y que del Río se encargó de recabar a través de 6 libros sobre maleficios, demonios, pociones y adivinación. Durante este periodo se realizó una clasificación tomando en consideración que tanto Satanás como los demonios tenían un cuerpo físico y los fueron dotando de características terroríficas. Asimismo, comenzaron a darles funciones específicas e incluso nombres. Cabe mencionar que esta última parte ha estado en discusión durante mucho tiempo, debido a que en la Biblia no hay ningún apartado rigurista que indique que los demonios tenían un nombre propio, pero el fanatismo religioso que se vivía en dicho contexto externaba y creía verdaderamente en este aspecto. Se realizó la siguiente clasificación por Martín del Río. El primer género se le nombró ígneo, porque habitaban la atmósfera superior sin tener la posibilidad de penetrar hacia el interior y no tenían contacto con los seres humanos. El segundo género, clasificados como aéreos, vivían más cerca de la tierra. A diferencia de los anteriores, podrían infringir dentro de las capas y muy rara vez podían aparecer frente al hombre. Contrario a lo que podría creerse, Dios era permisivo con ellos para realizar ciertas perturbaciones en la atmósfera. La siguiente categoría se trataba de los demonios terrestres. Se decía que algunos habitaban los bosques y causaban desgracias a los humanos que se adentraban en ellos. La próxima especie en esta lista son los demonios acuáticos, que por su nombre eran los causantes de todas las desgracias y catástrofes que azotaban a navegantes y barcos. Incluso aquí se asociaban a las sirenas con esta especie. El quinto puesto lo ocupaban los que habitaban cavernas y lugares remotos de los volcanes y montes. Aquellos que por acción producían movimientos que desde el subsuelo aterrorizaban a los hombres y causaban su muerte cuando estaban en la búsqueda de piedras preciosas en las concavidades de la tierra. Por último, eran los demonios más peligrosos y violentos que perturbaban al ser humano, poniéndolo al borde de la muerte por medio de la asfixia y la tortura. A pesar de realizar esta clasificación, muchos diferían en el número de demonios existentes en el mundo. Algunos mencionaban que eran más de 7 millones de demonios distribuidos entre los príncipes que estaban a cargo. El primero y más poderoso después del rey del infierno era Baal, que contaba con 63 tropas a su disposición. Después, Ágares poseía 31 tropas. Detrás de él, Bárbatos tenía 30,
posteriormente Pursan, 22. Avigor contenía 60. Naberus, 19. Separ, 26. Astaroth, 40. Sidonai, 70. Gomori, 26. Balaam, 40. Estolas, 26. Todas estas legiones estaban asignadas para atormentar en un horario determinado del día, dependiendo lo que se evocaba. Así también, recordando que los demonios estaban asignados a cierto tipo de brujos, brujas o aquellos que trataran de producir energía por medio de ellos. Entonces, considerando estas asignaciones, es claro que se debe mencionar automáticamente el pensamiento católico de esa época con respecto a las posesiones demoníacas y los exorcismos. Había energía extremadamente potente. Se enumeraron aproximadamente 47 señales que determinaban una posesión demoníaca y se sintetizaban en 3 categorías. Las primeras eran fisiológicas, que podían percibirse a través de la sensibilidad de la piel como breves piquetes o punzadas, algunos dolores, hinchazones en la boca, escalofríos o dolores de cabeza. En segundo lugar, los síntomas paranormales, que daban sucesos extraños para todos, como hablar y comprender lenguas desconocidas para las personas, lectura de pensamientos, revelaciones acerca del futuro, poseer una voz interna perturbadora para el pensamiento y también la imposibilidad de permanecer en rituales religiosos de magia blanca. E incluso aquí se manejaba la puja lunática de un individuo. Visualizamos la gran importancia que recayó en la sociedad de ese contexto por conocer todos los detalles y pormenores que llevaban a cabo las características de los comportamientos que mantenían desde el rey del infierno hasta el demonio más inferior que transitaba la tierra. Fue una gran estrategia de dominación social por parte de las altas esferas, aprovechándose de las catástrofes que ocurrieron entre los años 1400 y 1600. Ideológicamente, tratamos un tema bastante complicado que con el paso del tiempo se ha modificado, reestructurado y ensamblado en los contextos actuales, basándose completamente en el contexto histórico, y que a pesar de que ahora se tienen evidencias e ideas diferentes, observamos y analizamos que actualmente en el libre albedrío que manejan, siguen diferenciando entre las acciones buenas y acciones malas que popularmente son asociadas a las tentaciones del diablo. Verificamos que seguimos culpando a un ser que fue creado precisamente en el imaginario colectivo de Occidente y que fue esparcido a lo largo de todo el mundo. La gestión y control que tienen es impresionante y ha sido primordial para la sostenibilidad del ser humano, espiritual y socialmente hablando. La coerción social se mantiene y se sostiene extrañamente desde la institución religiosa. Coméntame qué es lo que piensas acerca de este tema. ¿La locura que se desarrolló en determinado momento es parte de la vida cotidiana que mantiene a la sociedad equilibrada de alguna forma? Dejo esta información a consideración suya, respetando todas las perspectivas que puedan girar alrededor de este tema. Soy tu amigo Luis Delgadillo, te deseo una vida llena de misticismo.